En los países desarrollados, el uso del dinero electrónico es usual hace más de 10 años. Con tarjeta de débito y no de crédito se paga la mayoría de las transacciones. Son países ricos donde la gente no vive alcanzada y los servicios bancarios tienen un costo muy bajo y algunos ningún costo. No se ha desarrollado más en el Ecuador porque no es un país rico y porque se paga una comisión al banco y el IVA al gobierno. En esos países el Banco Central hace su papel de Banco Central. Abelardo Pachano, ex gerente del Banco Central y expresidente ejecutivo de Produbanco. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un gusto saludarle. Igualmente, Abelardo. En otros países en ningún caso interviene el Banco Central porque en caso de déficit fiscal, por ejemplo, el gobierno lo podría usar para pagar a burócratas y contratistas sin el respaldo de dinero efectivo, que es el activo líquido que respalda estas operaciones. Un Banco Central además no tiene clientes privados. En ese sentido, despeja temores el anuncio del presidente Lenín Moreno de que el dinero electrónico dejaría de ser un medio de pago privativo del Banco Central. Por supuesto, Alfredo, es una buena noticia y ojalá se concrete porque la utilización del Banco Central como caja de financiamiento del presupuesto del Estado ha sido una de las, yo diría, mayores distorsiones y de las mayores amenazas por las que ha atravesado la economía ecuatoriana y fundamentalmente la dolarización. En el mundo, los bancos centrales a través del tiempo han ido ganando independencia política e independencia técnica y lo han hecho precisamente para precautelar la estabilidad de las economías y para optimizar el crecimiento económico. Incluso en muchos países en desarrollo se han introducido estos principios de manejo independiente de política monetaria con resultados extraordinarios. En América Latina, Chile es un ejemplo paradigmático. Ahí se introdujo el modelo de independencia del Banco Central y Chile ahora está entrando, y con las dificultades propias de este tipo de procesos de desarrollo, a un mundo de escala de bienestar superior sustantivamente al resto de países de América Latina. Entonces, en ese sentido, la no utilización del Banco Central con instrumentos que impone a una sociedad para cargarle un tributo adicional, como sería el uso del dinero electrónico para el pago de los servicios públicos, es una buena noticia. Ahora, si los bancos privados van a asumir ese servicio, que no ha tenido acogida como servicio del Banco Central, se deben realizar costos. Por un lado, el usuario ahorra tiempo y transporte. Por otro lado, el gobierno gana con el IVA y los bancos privados recuperan sus costos sobre los que también tienen y pesa también una carga tributaria. ¿Cómo lograr una fórmula justa que difunda el uso del dinero electrónico? Porque mucha gente tampoco lo usa en los bancos privados por el costo que tiene. Mucha gente prefiere utilizar el tiempo y ahorrarse 45 centavos, pero no hacerlo, ¿no? Digamos, este es un proceso natural de modificación de las formas de pago y de la utilización de distintos instrumentos como medio de transacciones en el mundo entero. En los Estados Unidos, por ejemplo, a la fecha, el 7% del Producto Interno Bruto americano, que equivale a 1.4 trillones de dólares, está expresado en moneda metálica y en billetes. Y no han logrado reducirlo precisamente porque todavía les falta construir una infraestructura tecnológica que maximice o que universalice la posibilidad de llevar adelante transacciones mucho más mecanizadas en lugar del dinero. Se sigue pagando el transporte, en las tiendas de barrio se sigue utilizando el billete y todo, y más en los países en desarrollo. En el Ecuador, el porcentaje de dinero en cash o en moneda fraccionaria y en billetes representa el 13% del PIB, el doble de los Estados Unidos. Yo creo que ese porcentaje hay que reducirlo. No tenemos una cifra exacta porque lamentablemente la estimación de la cantidad de dinero en manos de las personas particulares en el Ecuador es una estimación
porque no tenemos estadísticas que nos permitan decir con absoluta certeza cuál es el monto del dinero que existen en las distintas casas en poder de los particulares. Pero indiscutiblemente que conforme se desarrollan los países se va reduciendo la utilización del dinero como nosotros le conocemos al cash, a la moneda, al billete. Por ejemplo, los países bálticos son los que más han avanzado en eso. Pero también hay otros países, incluso en países no desarrollados, para las personas que no tienen cuenta bancaria. Hay países como Kenia donde se utiliza intensivamente el dinero electrónico, pero es usual que el servicio lo presten operadores de telefonía móvil mediante una billetera electrónica por el costo que significa para los bancos manejar pequeñas cuentas de máximo $50. Por ejemplo, para pagos en la tienda del barrio, para hacer pagos de servicios básicos. Sería también conveniente utilizar a los operadores de telefonía móvil en la prestación de servicios. Claro, y esa tiene que ser la forma como de manera competitiva se pueda ofrecer una facilidad más a los ecuatorianos para que puedan realizar sus transacciones de manera segura y de una manera que no sea onerosa. Los mercados competitivos ayudan de una manera significativa a reducir los costos, pero se requiere también la participación del Estado, que no debe cargarle con tributos a este tipo de transacciones, porque también hay un mundo subterráneo en la economía ecuatoriana y en la economía mundial que no quiere dejar de utilizar el dinero, primero porque le da privacidad en la transacción. Uno cuando compra con billetes no tiene que dar ningún tipo de información personal sobre dicha transacción, lo cual le asegura de que esa transacción no va a ser de ninguna manera utilizada con propósitos, por ejemplo, tributarios. De tal manera que hay mucha gente que para evadir impuestos utiliza el dinero de esta manera para sus transacciones. También hay un mundo en donde se realizan transacciones como vinculadas con el lavado del dinero, con el narcotráfico y todo, que utilizan al dinero de manera masiva para ese tipo de transacciones. Entonces, ahora, pero nos referimos en definitiva a transacciones, las usuales que hace, digamos, la ciudadanía. Pero lo cierto es que sin activos líquidos efectivos no puede haber dinero electrónico para evitar las tentaciones del Estado. Ahora, ¿sería necesario crear un candado legal para que esa tentación no siga subsistiendo? Yo creo que sí, y a mí me parece que es bien importante discutir la reformulación del papel del Banco Central en la economía ecuatoriana. Yo creo que volverle a poner al Banco Central en condiciones de independencia operativa y de independencia política, a todas luces conviene a la sociedad, conviene a la dolarización, conviene al futuro de la economía ecuatoriana. Y ese debe ser, creo yo, un principio, un tema fundamental de modificación de la política económica en el Ecuador. Si nosotros queremos corregir el déficit fiscal, una de las formas de hacerlo es cerrándole la puerta a la utilización del Banco Central como la caja del presupuesto del Estado. De tal manera que la fórmula legal e incluso la reforma constitucional debería ser apetecida por todos los ecuatorianos, porque con ello vamos a tener la posibilidad de que el Estado tenga menos posibilidades de malgastar los recursos y de poner en peligro una estabilidad monetaria como la que hemos conseguido. Abelardo Pachano, analista económico, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto, Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos, agradeciéndole a usted su confianza y sintonía. Nos encontramos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.